ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días. Yo pensaba que vendrías enfadado. Cuando uno empieza una dieta como la que has empezado tú, le cambia el carácter también. Bueno, en principio me ha cambiado el sueño, que he dormido apenas 2 horas esta noche. Pero ya te ves más delgado. Sí, bueno, me veo mucho más delgado, incluso, no sé, yo me noto, estoy un poco más delgado. No, yo te veo un tipín de pilates, como diría. Llevo 4 o 5 días, fui a Ángela. Ángela Quintas, a quien te presentaste como el amigo gordo de Javier del Pino. Exacto, y entonces, bueno, cuando me vio me dijo, bueno, pues no es para tanto. Y bueno, es una combinación, bueno, ya lo cuenta aquí, ¿no? Es una combinación de equilibrar los alimentos y he descubierto un pan que está muy bien. Hay que saber combinar proteínas con hidratos, eso dices siempre. Yo lo hacía muy mal, yo solo tomaba o hidratos o proteínas. Y además a lo bruto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos. Venga. De Grecia, un rato que respira con alivio, y viernes pasado el Mecanismo Europeo de Estabilidad dio luz verde al desembolso de 7.500 millones de euros después de comprobar que el país ha cumplido las exigencias que imponía la Unión Europea. ¿Grecia está haciendo bien los deberes, Ramón? Bueno, está haciendo los deberes que le han mandado, que son recortes. Los castigos, más que los deberes. Castigos, exacto. 5.400 millones más de recortes, esto va a ser un 3% del PIB hasta el 2018, más impuestos indirectos, menos pensiones, es decir, ejemplar. Ejemplar. ¿Y en qué empleará esa lluvia de millones, por decirlo de alguna manera? Pues en pagar a los acreedores que le dejan el dinero para que paguen a los acreedores. Es un juego bastante divertido, claro, y en el que no cuentan las personas. ¿La austeridad está funcionando en algún sentido? ¿Hay alguien que pueda sacar esa conclusión? Bueno, la teoría máxima, o que se está imponiendo poco a poco, hasta el FMI lo dice, que la austeridad no está funcionando, incluso está produciendo efectos negativos. El hecho de que el MEDE haya cambiado un poquito la política de cierre absoluto es que también se respira esa idea de que no está funcionando. Y también se está esperando a ver qué pasa en España, porque España no es Grecia, que solo pesa el 2% del PIB europeo. España creo que es el 14 o el 15%. Para hablar de la crisis griega nos acompaña la periodista Ana Cañil, coautora del libro Los Tirakis, publicado por Galaxia Gutenberg, y los oyentes de este programa conocen muy bien a Ana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, periodistas? Periodistas, oye, algunos a dieta. No, se le oye la voz más delgada. ¿A que sí? Hombre, sí se nota. Hasta por la radio lo parece, ¿verdad? ¿Ha ido en bici? No, y además la bici es eléctrica, tampoco aporta mucho, ¿eh? Bueno, es de ayuda eléctrica. Oye, desde el inicio de la ronda de medidas de austeridad, Ana, hace 5 años el PIB ha caído cerca de un 30%. ¿La situación ahora cuál es? Pues, como ha dicho Ramón, la situación es que la semana pasada les dieron una parte del dinero, pero una vez más, como en los últimos 5 años, los griegos, el ciudadano medio de a pie, no lo percibe, le da exactamente igual porque entra por un lado y se lo quedan los acreedores, que son los bancos, principalmente los bancos europeos, ¿no? Entre otros los bancos alemanes y los bancos franceses. Entonces, los griegos siguen sin percibir nada, absolutamente, o muy poco de lo que está pasando. El sábado por la noche hablaba con uno de los tirakis, con mi amigo por excelencia, después del último año. Esta semana que viene se cumple un año del referéndum y del corralito, y le decía, ¿cómo estáis? No hablo cada 15 días con ellos. Pues están igual o peor, porque el experimento, el laboratorio que ahora mismo van a rectificar de la austeridad y que se está intentando rectificar por la situación de España o de Italia,
en los griegos ya va a llegar muy tarde, se dejó un montón de víctimas en el camino. Ellos fueron el laboratorio porque eran 11 millones de habitantes y escasamente el 2% del PIB, pero no sé quién va a pagar los daños y los platos rotos en este camino, con miles de personas que se han quedado tiradas ya. Aquí Rajoy habla mucho de la herencia Zapatero, incluso ahora lo sigue haciendo, pero a Grecia no le permiten a Tsipras hablar de la herencia recibida. Bueno, es que una de las grandes falacias que estamos viendo estos días en la campaña es el cómo están utilizando a Grecia. Es verdad que Tsipras ha decepcionado al pueblo griego y agachó la cerviz en Bruselas. O sea, y además la misma noche en que triunfó el 5 de julio, ¿no? Cuando le dijo a Varoufakis no podemos seguir adelante. Pero, señores, o sea, es que los votantes no somos idiotas. O sea, la Grecia que recibió Tsipras era la que estaba arruinada. O sea, Tsipras no ha empeorado siquiera la situación. O sea, Tsipras lo que ha hecho gestionar una vez más con las políticas que le han impuesto desde la Troika, bueno, ahora desde los 4 y el FMI se está retirando de esas políticas. Entonces, no, la culpa de lo que está pasando en Grecia no la tiene Tsipras. Tsipras no lo ha mejorado. No, la culpa de lo que está pasando en Grecia la tiene la derecha y la izquierda que ha estado gobernando y es una clase amplia de corruptos. Bueno, los españoles es un estado fallido griego, ¿no? Que esa es la diferencia principal. Y que mintieron en las cuentas. Bueno, y efectivamente, falsearon las cuentas para ingresar en la Unión Europea antes de los Juegos, ¿no? Entonces, que sí, el despilfarro de los Juegos, la mala gestión y toda la corrupción de la clase política griega, no se le puede acusar a Tsipras de ella. O sea, claro. que utilizar a Grecia en campaña puede convertirse en un boomerang, ¿no? Ana Cañil es coautora del libro Los Tirakis, junto a Joaquín Estefanía. Ana, un beso y ahora Ramón te manda una foto para que veas que de perfil ya casi ni se le ve. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Venga, un beso. Cuidaros, chao. Soy lo que dejaron, soy todas las obras. ¿Quieres hablar, Ramón, de Honduras? De vez en cuando quieres hablar de Honduras. ¿Te preocupa mucho? Sí, es que es un país que sufre una violación constante de los derechos humanos, hay muertos, esta misma semana han matado al presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas, pero es un país que no está en el mapa de derechos humanos en España, que está monopolizado por Venezuela solo. Y Honduras es uno de los países más violentos del mundo y San Pedro de Sula, que es la ciudad donde mataron a este hombre, es la ciudad más violenta de América Latina. Eso sucedía cuando el país aún no se había recuperado, además de la resaca producida por la muerte del activista indígena de Berta Cáceres. Sí, y de su segundo, Nelson García, que murió unos días después. Hubo una gran conmoción internacional, la Embajada de Estados Unidos emitió unos comunicados, etcétera, pero ahí sigue ocurriendo asesinatos, presiones a periodistas, a activistas de derechos humanos, a mujeres, y no pasa nada. Honduras, agujero negro de los derechos humanos, quizá. Se lo vamos a preguntar a un premio Ortega y Gasset 2014, la periodista Alejandra Sánchez Inzunza. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Ese asesinato de Berta Cáceres puso de relieve la presión y los riesgos que sufren los defensores de los derechos humanos en el país. ¿Tú crees que Honduras, como decía Ramón, es uno de los países más peligrosos del planeta? Sí, sin duda es de los más peligrosos. Lo que creo es que este tema viene de mucho antes del golpe de Estado. Todo el tema de violencia es algo ya estructural que ha llamado la atención justo a partir del golpe de Estado y de que Honduras empieza a salir en estos rankings como el país más violento, con las ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula y también Tegucigalpa, pero es algo que viene desde hace tiempo, ¿no? O sea, antes de Berta había al menos 111 activistas asesinados según varias organizaciones en la última década. Y pues por desgracia, asesinatos como el de Berta lo que hacen es darle visibilidad a un fenómeno viejo en el cual se están asesinando activistas, periodistas e incluso a propios jefes de la policía o gente que está intentando hacer bien su trabajo, ¿no? ¿Eso se explica con el narcotráfico? Pues sí, en gran parte me parece, según las cifras de ONU a través de su Oficina del Crimen y el Delito y demás, un 70% de los asesinatos tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Honduras es de los países más de ruta por Centroamérica y que tienen mucha conexión con Colombia o con droga proveniente de Sudamérica, pero creo que el mayor problema también tendría que ver la impunidad, ¿no? O sea, todos estos países, Guatemala,
El Salvador, Honduras, México, Venezuela tienen impunidades de más del 98%. Y entonces se crea una cultura de crimen sin castigo, ¿no? De disfuncionalidad del sistema, donde policías, cárteles, todo el proceso de investigación está muy corrupto, muy sucio. Y en muchos casos en Honduras, sobre todo en Honduras, creo que lo que llama mucho la atención es cómo los cuerpos policiales llegan a ser ejecutores, ¿no? Cómplices, ¿quieres decir? No, ejecutores. Sí, cómplices o ejecutores propios, ¿no? Hace un mes, me parece, el New York Times sacaba una investigación muy buena de cómo 3 generales estaban involucrados en el asesinato del jefe antidrogas en 2009, ¿no? O sea, y tenían, obviamente, trabajando con el crimen organizado, con el cártel del Atlántico, me parece, pero no es un caso aislado. Cuando nosotros estuvimos en Honduras en 2012 se llamaba el cártel de la Granja, ¿no? Que es un cártel de policías que actúan como sicarios, como tal. Entonces sí ha habido, creo, en Honduras, en un aspecto más específico que se distingue de otros países, es ese grado en el que la policía también llega a actuar. Ya no es simplemente cómplice o que actúa bajo omisión, ¿no? Llega a tener una implicación mucho más dentro. Qué barbaridad. Alejandra Sánchez Inzunza, periodista, premio Ortega y Gasset 2014 en la categoría de periodismo impreso. Alejandra, un beso, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Lo de Narcos de Netflix es casi una serie de Disney comparado con lo que pasa en realidad en Honduras, por lo que veo. Sí, y a ver qué pasa el jueves en el Reino Unido con el Brexit, y yo creo que el asesinato de Joe Cox va a favorecer que Inglaterra se quede en la Unión Europea. De hecho, las encuestas están cambiando. Ahí, claro, las encuestas cambian por minuto, ¿eh? Sí, de todas formas es muy emocional todavía, ¿no? Porque acaba de ocurrir, pero veremos. ¿Has visto la portada del Sun, por cierto? No. Pidiendo el voto para salir abiertamente. Bueno. Dice, you have to believe. Y live lo subraya con la bandera inglesa. Tenemos que marcharnos, creer en Inglaterra, y eso significa marcharnos de la Unión Europea. En fin. Bueno, Ramón Lobo. El té de las 5 tiene estas cosas. Hasta la semana que viene. Chao. I'll always be there for you. I'll always be there for you. I'll always be there for you, boy. I have no shame. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.